Hola, hoy toca la Corporación de Noticias del Canal 1 de España. Buenas noches, soy Jorge Argentinas. Ahora comencemos con los eventos más importantes de hoy. Bien, ahora por favor cuéntanos sobre el trampolín. Un trampolín es un tablero utilizado para realizar saltos, cumpliendo la función de muelle que ayuda a impulsar al saltador o clavadista. Los trampolines están fijados comúnmente por una bisagra en un extremo, de modo que pueden ser elevados cuando no están en uso, y el otro extremo cuelga generalmente sobre una piscina, con un punto situado a mitad de camino entre la bisagra y el extremo que se apoya sobre un fulcro ajustable. Antiguamente, el material con que se fabricaban los trampolines era con madera, lo que dificultaba y limitaba las posibilidades de un buen salto. No obstante, este material aumentaba el riesgo de padecer lesiones. Hoy en día, por la necesidad de ser ligeros y flexibles, los trampolines se hacen generalmente de aluminio. La mayoría de los trampolines se pintan de azul y a menudo la textura es agregada a la superficie mezclando cristal o arena machacada con la pintura para proporcionar adherencia adicional. La constante del muelle de un trampolín es ajustada generalmente por medio de un fulcro que se coloca aproximadamente a mitad del trampolín. Generalmente, los trampolines funcionan en un régimen lineal donde obedecen aproximadamente la ley de Hooke. Cuando está cargado con un bañista, la combinación de la masa aproximadamente constante del bañista y la rigidez constante del trampolín resultan en una frecuencia resonante que es ajustable por medio de la constante del muelle, fijada por la posición del fulcro. Puesto que el sistema que resulta está en un régimen aproximadamente lineal, puede ser modelado bastante exactamente por una ecuación diferencial de segundo grado. La frecuencia resonante se puede ajustar típicamente sobre una gama que varía de un cociente de 2 en 1 al 3 en 1. Los trampolines generalmente se localizan a 1 metro o 3 metros sobre el agua. Es muy raro que uno esté montado en una altura diferente de estas alturas estándares. En competición olímpica, solamente se utilizan los trampolines de altura de 3 metros. Para alturas superiores a tal propósito se utilizan plataformas de hormigón, 7,5 metros y 10 metros sobre el nivel del agua. A veces la gente confunde los trampolines con las camas elásticas, ya que en inglés se utiliza la palabra trampoline para designar a las estructuras de hierro con muelles y una tela elástica. La Real Federación Española de Gimnasia tiene entre sus 7 especialidades la gimnasia en trampolín, disciplina olímpica.
A mí sí. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, ahora hablemos de la bandera de Jamaica. Jamaica, en inglés, Jamaica, Jamaica, escuchar, en criollo jamaicano, Jamaica, es uno de los 13 países que forman la América insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Kingston. Cuenta con 240 kilómetros de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho, situada en el Mar Caribe. Está a 630 kilómetros del subcontinente centroamericano, a 150 kilómetros al sur de Cuba y a 180 kilómetros al oeste de la isla de La Española, en la cual están Haití y la República Dominicana, y a unos 621 kilómetros de Puerto Rico. Fue una posesión española conocida como Santiago entre 1494 y 1655, cuando fue invadida por tropas inglesas. Aunque los pueblos taínos se referían a la isla como Saimaca, los españoles modificaron gradualmente el nombre hasta llegar a Jamaica. 7 Colón se refirió a ella en una carta de 1503 como Jamaica. En la carta del almirante de 1508, la isla era llamada Jamaica, y en la obra de Pedro Mártir de Anglería de 1511, Décadas de Orbe Novo, se empleaban tanto Jamaica como Jamica. 7 La palabra original taína significaba lugar grande con agua. Los primeros pobladores de la isla fueron los arahuacos y los taínos, que llegaron a la isla entre el 1000 y el 400 a.C. 9 se mantuvieron en la isla hasta la llegada de los españoles. 9. Jamaica fue posesión española después de que Cristóbal Colón llegara a la isla en 1494. La expedición venía de Cuba y La Española, donde lo informaron de la existencia de Saimaca, que quiere decir, en lengua indígena, lugar del oro bendecido, cita requerida. Los expedicionarios se llevaron una desilusión cuando, al llegar a Jamaica, descubrieron que en la isla no había oro, sino bauxita, que los indígenas llamaban oro bendecido, cita requerida. Colón fue almirante y gobernador de la isla hasta su regreso. El fin del dominio español de la isla vino después de varios ataques de piratas, bucaneros y corsarios, y de tropas inglesas en 1655, que desafiaron la bula papal que declaraba que todos los territorios del Nuevo Mundo pertenecían a España y Portugal. Jamaica fue el único territorio de envergadura cedido a Inglaterra. La Revolución Francesa y el surgimiento del conflicto que dio nacimiento a la rebelión en Haití, se fue propagando por todas las islas, y en 1789 los ingleses temían que sus esclavos se rebelaran. Así, en 1795 comienza la Segunda Guerra de Guerrillas inspirada por el ejemplo de libertad de los haitianos. Tras una serie de revueltas, la esclavitud fue oficialmente abolida en 1834. Al principio del siglo VI, la gran dependencia del Imperio Británico de la esclavitud hizo que la población de afroamericanos en la isla fuera 20 veces mayor que la de blancos, situación que amenazaba constantemente con revueltas y conflictos. Tras la liberación de los esclavos negros, estos comienzan a huir hacia las montañas, provocando una guerra de guerrillas que duró 76 años y causó gastos a la corona inglesa superiores a 250.000 libras esterlinas. Como consecuencia de estas rebeliones, en 1950, en el siglo XX, Jamaica se independizó del Reino Unido. En 1958 se convirtió en una provincia de la Federación de las Indias Occidentales, y en mayo de 1960, Alexander Bustamante, líder del JLP, Partido Jamaicano del Trabajo, declaró su oposición a que Jamaica siguiese siendo parte de las Indias Occidentales. El partido que estaba en el poder, el People's National Party, convocó un referéndum sobre la independencia, que fue declarada el 6 de agosto de 1962. Un crecimiento económico importante de aproximadamente un 6% al año, marcó sus primeros 10 años de independencia bajo gobiernos conservadores, encabezados por los primeros ministros Alexander Bustamante, Donald Sangster y Hugh Shearer. Este crecimiento económico vino promovido por las inversiones en bauxita, turismo, manufacturas y, en menor medida, agricultura. Con la economía en decadencia, el socialismo internacional de Manley, su amistad con Fidel Castro y el temor al comunismo llevaron a unas elecciones apretadas entre el People's National Party y el Jamaica Labour Party, resultando vencedor este último. La crisis económica continuó hasta mediados de los 80,
agravada por el cierre de las dos principales compañías de aluminio del país y la decadencia del turismo. A finales de los 80 la industria comenzó a recuperarse, junto al turismo, lo que propició una mejora económica tras una década de crisis. El gobierno electo desde 1989 ha impulsado reformas económicas que han mejorado la situación fiscal. Algunos políticos de relevancia estaban ligados a dos bandas rivales de Kingston, fuertemente armadas. Esto llevó, junto al creciente tráfico de cocaína de mediados de esta década, a situaciones violentas, desembocando en las guerras urbanas de Kingston desde 1990 hasta la actualidad. Las zonas rurales del país están libres del conflicto. Para poder entender por qué no ha existido un gobierno autónomo hasta 1962, hay que recordar que entre 1953 y 1957, como consecuencia de las rebeliones civiles, se logran avances constitucionales, como plena autonomía gubernamental local, aunque supeditada al gobierno británico. En el siglo XX, Jamaica se independizó del Reino Unido. En 1958 se convirtió en una provincia de la Federación de las Indias Occidentales, por lo que siguió estando sujeta a un gobierno extranjero. Andrew Holness, primer ministro de Jamaica desde 2016, no fue hasta el 6 de agosto de 1962 cuando Jamaica alcanzó su independencia y con ella un gobierno autónomo capaz de tomar sus propias decisiones. Es aquí cuando se puede decir que Jamaica empezó a gobernarse a sí misma, fundando los futuros partidos políticos y su propio sistema político. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la ciudad de Nueva York, el representante permanente de Armenia pronunció una declaración en el Consejo de Seguridad de la ONU. The next speaker is Armenia. Mr. President, I would like to thank the delegation of Mexico for El siguiente orador es Armenia. Señor presidente, quisiera agradecer a la delegación de México por convocar al debate abierto sobre el tema de la paz y la seguridad a través de la prevención diplomacia. También agradezco al secretario general de la UN, el presidente de la Asamblea General, el presidente de ECOSOC y el presidente de la Corte Internacional de Justicia por sus presentaciones sobre el papel de los órganos principales de la ONU en promover la paz y la seguridad. El papel coordinador del director órganos dentro de sus respectivos mandatos es de suma importancia también para transparencia, inclusión y conflicto, sensibilidad de las actividades de programas de agencias no especializadas y fondos en la respuesta humanitaria y construcción de paz, en particular a la luz de los intentos manipular e instrumentalizar sus trabajar para avanzar en un conflicto unilateral, narrativas o legitimar las consecuencias creadas por el uso de la fuerza. En su informe sobre nuestra agenda común, el secretario general subraya que nuestra paz y seguridad colectiva está cada vez más amenazada como resultado de riesgos emergentes y tendencias peligrosas para las cuales las formas tradicionales de gestión de la prevención y la resolución siguen siendo adecuado. Fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y la región organizaciones es clave para identificar señales de alerta temprana y garantizar la oportuna respuesta a tales desafíos derivados de acumulaciones militares en violación de obligaciones jurídicamente vinculantes, compromisos en materia de control de armamentos, posturas militares, reclutamiento y participación de terroristas extranjeros, luchadores, discriminación racial y odio, delitos por motivos étnicos y religiosos. Señor presidente, el apoyo consolidado de la comunidad internacional es primordial por la integral, justa y duradera asentamiento de Nagorno-Karabaj, conflicto sobre la base de principios y elementos desarrollados a lo largo de los años, incluido el principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Armenia valora el apoyo incondicional del Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario general a los esfuerzos de la copresidentes del Grupo OSCE-MIS, la mediación acordada internacionalmente, formato que se ocupa de la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj. También subrayamos el papel clave de la Corte Internacional de Justicia, la órgano judicial principal de los Estados Unidos Naciones, para garantizar la rendición de cuentas por graves violaciones del derecho internacional, derecho de los derechos humanos e internacional derecho humanitario en situaciones de conflicto. Señor presidente, para contribuir a los esfuerzos encaminados a lograr el bien común, objetivo de la paz sostenible, no podemos
Evitar abordar situaciones que, si no son debidamente condenados y contenidos, tienen la potencial de convertirse en una importante catástrofe en nuestra región. En los últimos días, Azerbaiyán ha sido llevar a cabo ataques armados contra la integridad territorial de Armenia en absoluto desprecio por las Naciones Unidas Carta, así como las disposiciones del Declaración Trilateral de 9 de noviembre de 2020 sobre el establecimiento del alto el fuego y cese de las hostilidades tras la guerra de 44 días. Los continuos ataques de Azerbaiyán contra la República de Armenia se están realizando desde esos territorios que quedaron bajo su control como resultado de la implementación de esa declaración trilateral. Tales acciones agresivas de Azerbaiyán van en detrimento de los esfuerzos de la comunidad internacional para escalar a desescalar la situación y están socavando gravemente las perspectivas de paz en nuestra región. Señor presidente, un fuerte e inequívoco reacción a las acciones ilegales de Azerbaiyán es fundamental para prevenir mayores escalada de la situación de seguridad en la región y más allá. Los actores internacionales deben tomar medidas urgentes y eficaces dirigido a la prevención de la mayor escalada y exigiendo incondicional y retirada completa de Azerbaiyanos fuerzas armadas del territorio de la República de Armenia. Gracias. Y, pasemos a la Corporación de Noticias Deportivas con el presentador Javier Ferran. Hola y bienvenidos de nuevo a la Corporación de Noticias Deportivas del canal España 1, soy Javier Ferran. Fernando Alonso Díaz, pronunciación en español, Fernando Alonso Díaz, escuchar, nacido el 29 de julio de 1981, es un piloto de carreras español que actualmente compite para Alpine en la Fórmula 1. Ganó el Campeonato Mundial de Pilotos de la serie en 2005 y 2006 con Renault, y también ha conducido para McLaren, Ferrari y Minardi. Con Toyota, Alonso ganó las 24 horas de Le Mans 2 veces, en 2018 y 2019, y el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2018-19. También ganó las 24 horas de Daytona con Wayne Taylor Racing en 2019. Nacido en Oviedo, Asturias en el seno de una familia de clase trabajadora, Alonso comenzó a competir en karts a la edad de 3 años y logró el éxito en campeonatos locales, nacionales y mundiales. La selección española de fútbol, español, selección española de fútbol, representa a España en las competiciones internacionales de fútbol masculino desde 1920. Está gobernada por la Real Federación Española de Fútbol, el organismo rector del fútbol en España. España es una de las 8 selecciones nacionales que se ha coronado campeona del mundo, habiendo participado en un total de 16 de las 22 Copas Mundiales de la FIFA y clasificándose constantemente desde 1978. España también ganó 3 títulos continentales, habiendo aparecido en 11 de los 16 campeonatos de Europa de la UEFA. España actualmente compite en la División A de la UEFA Nations League junto con los otros mejores equipos de Europa. Su mejor resultado fue en la temporada 2020-21 donde llegaron a la final, perdiendo ante Francia. España es el único equipo nacional con 3 títulos importantes consecutivos, convirtiéndose en el primer equipo europeo en ganar una Copa Mundial de la FIFA fuera de Europa en 2010. Así como el único en ganar campeonatos europeos consecutivos en 2008 y 2012. 5. De 2008 a 2013, España ganó el equipo del año de la FIFA, la segunda mayor cantidad de cualquier nación, solo por detrás de Brasil. 6. Desde principios de 2007 hasta finales de 2009, la selección española de fútbol logró 35 partidos consecutivos invicta, hazaña que compartió con Brasil, y que en su momento supuso un récord mundial. Sus logros han llevado a muchos expertos y comentaristas a considerar a la selección española de 2008 a 2012 como uno de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial.
Y también gracias por compartir con la Corporación de Noticias del Canal España 1. Que tengas un buen día. Nos vemos pasado mañana, el jueves. Buenas Y noches. también buenas noches a los reportajes deportivos de hoy, y buenas noches. Adiós. A mí me gusta comer acompañado, a nadie le gusta comer solo. Para aprovechar el 2x7 me traje a mi mejor amigo. Bueno, yo lo conocí en la fila, pero... cool. El 2x7 es para compartir entre dos. Dos menús con 2 hamburguesas a elegir entre Big King, Long Nacho, Crispy Chicken, 2 patatas y 2 bebidas. Ahora en Burger King, 2 por solo 7 euros.